Google también tiene una herramienta para evaluar en línea. Se llama Google Forms. En este video tutorial vamos a aprender cómo crear una evaluación en línea utilizando esta herramienta. Para crear un formulario, entramos a nuestra cuenta institucional. Podemos entrar desde Classroom o desde el correo electrónico. Y luego buscamos las aplicaciones de Google y bajamos hasta donde dice formularios. En formularios vamos a encontrar aquí abajo todos los formularios que en algún momento hemos hecho. ¿Okay? En la parte de arriba encontraremos las plantillas que nos ahorran un poco de tiempo en diseño y elementos. Escogemos crear formulario en blanco y nos aparece ya un formulario para poder empezar a llenarlo. Entonces, aquí por ejemplo podemos poner como encabezado el nombre del tecnológico. Si necesitamos agregar alguna imagen, basta con presionar el botoncito de añadir imagen en la herramienta que está del lado derecho. Indicaciones y datos adicionales de la carrera, podemos crear un nuevo párrafo. Y finalmente agregamos una pregunta. La pregunta que debemos agregar en la parte introductoria de nuestro examen es el nombre completo. El nombre es una pregunta de tipo respuesta corta. Aquí tenemos los diferentes modelos de preguntas que podemos hacer al estudiante. La primera pregunta, que sería el nombre completo, es respuesta corta. Y esta es la única pregunta que vamos a hacer obligatoria para que el estudiante no pueda dar su examen si no ha contestado esta pregunta. Hasta ahí el examen se vería de esta manera. El estudiante no podría enviar ni avanzar a la siguiente pregunta si no ha contestado su examen. La siguiente pregunta que vamos a agregar la podemos agregar añadiendo sección, de tal manera que cada pregunta va a estar en una pantalla diferente. Añadir sección y añadir pregunta. Bien, imaginemos que le vamos a hacer una pregunta abierta, donde el estudiante puede contestar varias líneas de párrafo. Para eso vamos a utilizar el tipo de pregunta párrafo. En esta parte ponemos las indicaciones. Es decir, cuánto vale la pregunta, por ejemplo, 20 puntos. Ingresamos la pregunta, el tipo de pregunta, que en este caso vamos a usar párrafo, y creamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se califica? Bueno, eso luego lo veremos. Vamos a crear una nueva sección y añadir pregunta. Para este tipo de preguntas, nosotros escogemos el modelo varias opciones, en donde el estudiante va a encontrar la pregunta y diferentes respuestas, de las cuales una él tiene que seleccionar. No olvidemos poner las indicaciones y el puntaje. Por ejemplo, si ustedes quisieran poner como indicaciones el puntaje en este lugar, pueden usar también esta sección.
Si nosotros quisiéramos hacer una pregunta en donde el estudiante tenga varias opciones para escoger, escogemos añadir sección, añadir pregunta y el tipo de pregunta que vamos a hacer es casillas. En este modelo de pregunta, el estudiante, después de haber leído la pregunta, puede seleccionar cualquiera de las diferentes opciones que tiene. Puede seleccionar más de una. El siguiente modelo de pregunta es desplegable. En este modelo de pregunta, el estudiante de varias opciones también puede escoger una. La diferencia es que las opciones le van a salir en un menú desplegable. Creamos una nueva sección y creamos una nueva pregunta. El siguiente modelo que vamos a ver es cuadrícula de varias opciones. Nos saltamos subir archivos, escala lineal, fecha y hora, porque son netamente para hacer encuestas en línea. Lo que vamos a hacer nosotros es una evaluación. Entonces podemos escoger cuadrícula de varias opciones. Una vez que hemos colocado las definiciones del lado izquierdo, en la parte del lado derecho ponemos los términos. Esto se va a ver como una cuadrícula en donde el estudiante va a tener que unir las definiciones o conceptos con los términos que encuentra en la parte de arriba. Vamos a crear la siguiente pregunta, añadir sección, añadir pregunta. Y en esta vamos a escoger cuadrícula de casillas, que es muy similar a la anterior, con la diferencia de que el estudiante encuentra el concepto o la definición del lado izquierdo y va a poder unirla con cualquiera o varias de los términos que están en la parte superior. Bien, vamos viendo cómo nos ha quedado el examen hasta allí. Presionamos el botón que se llama vista previa, la herramienta, ¿no? Que conocemos como vista previa. Bien, aquí nos va a aparecer pues que es obligatorio contestar esta pregunta. Si el estudiante no contesta, le va a aparecer un mensaje diciéndole que esta pregunta es obligatoria y tendría que llenarla primero y obligatoriamente. Aquí nosotros podemos acomodar los encabezados y cuestiones de parte introductoria e indicaciones. Podemos acomodarlo de acuerdo a las necesidades de cada uno o a las necesidades que nos hayan pedido en la institución. Siguiente. En este tipo de preguntas el estudiante puede contestar una o varias líneas. En esta pregunta, en este modelo de pregunta, el estudiante puede escoger de entre todas las opciones cuál sería la correcta. En este modelo de pregunta, el estudiante puede escoger de entre todas una o varias. En este modelo de pregunta, el estudiante puede escoger de entre todas una sola opción. Esto es como una con líneas, en donde el estudiante lee el concepto o la definición y tiene que hacerlo coincidir con cualquiera de los términos en la parte superior. El estudiante solamente puede escoger una por fila. Acá el estudiante puede escoger varias por fila. Y finalmente presionaría enviar. Pero antes de enviar vamos a ver las preguntas con imágenes. Añadir sección, añadir
pregunta. En esta pregunta vamos a insertar una imagen y para ello vamos a utilizar la herramienta añadir imagen, que la tenemos a un lado de la pregunta. Examinar. Como es la imagen, para eso previamente nosotros ya tenemos todo el material que vamos a utilizar dentro del examen. Podemos añadir las diferentes respuestas. Vamos a añadir una pregunta con respuestas que tengan imágenes. Añadir sección, añadir pregunta. En este caso, la respuesta, como es una imagen, utilizamos esta herramienta, añadir imagen, para buscar la imagen que correspondería a esta respuesta. El tipo de modelo que podemos usar para este tipo de preguntas sería varias opciones. Acá arriba ponemos las indicaciones. También podemos crear preguntas con imágenes y el estudiante puede contestar párrafos. Añadir sección, añadir pregunta. Bien, finalmente veamos cómo ha quedado nuestro examen. El estudiante obligatoriamente tiene que contestar con su nombre completo. Esta pregunta es para contestar un párrafo. Aquí puede escoger una de varias opciones. En esta puede escoger varias. En esta puede escoger una de varias opciones. Esto es muy parecido a unir con líneas. En esta puede escoger varias de varias opciones por cada fila. Aquí tenemos las preguntas con imágenes, donde puede escoger una de varias opciones. Acá puede escoger cualquiera de las opciones que tienen imágenes. Y finalmente aquí puede llenar con párrafos. Cuando presiona enviar,
Le va a aparecer que el mensaje ha sido enviado satisfactoriamente, pero le aparece que puede enviar otra respuesta. Esto lo vamos a configurar para que ya no le aparezca que puede enviar otra respuesta. Vamos a configuración y en la pestaña general marcamos recopilar dirección de correo electrónico para que el estudiante pueda rendir su examen solo si ha ingresado con su correo electrónico. Para todas las carreras debería el estudiante ingresar con su correo institucional. Si el estudiante no tiene correo institucional, entonces quitamos esta marca. Esto aplica para las carreras de DI y las carreras de APA, en donde como los estudiantes no tienen correo electrónico, esto debe estar sin marca. Finalmente marcamos limitar a una respuesta para que el estudiante no pueda rendir 2 veces el examen. Estas las dejamos sin marcar. En presentación, marcamos mostrar barra de progreso para que el estudiante sepa cuántas preguntas va y cuántas preguntas le faltan. Marcamos orden de preguntas aleatorio para que a los estudiantes les aparezca las preguntas en diferente orden, no les aparezca siempre el mismo orden a todos los estudiantes. Aquí escribimos el mensaje que debería aparecerle al final después de haber rendido el examen. En cuestionarios activamos nuestro formulario para que se convierta en un examen, en donde podemos asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar la evaluación automáticamente. Cambiamos de justo después de cada entrega a más tarde, para que nosotros podamos publicar las calificaciones después de la revisión manual. El estudiante no puede ver ni las preguntas respondidas, ni las respuestas correctas, ni las puntuaciones. Eso nosotros vamos a definir cuándo el estudiante lo puede ver. Finalmente guardamos y configuramos ahora el tiempo. Aquí debe aparecer la herramienta complemento. Si no la tiene, vamos a más, los 3 puntitos, complementos. En este caso yo la tengo instalada, pero si usted no la tiene instalada, presione en For Limiter y le va a aparecer la opción de instalar. Acepta y luego aparecerá la herramienta complementos. Aquí usted escoge For Limiter Pro. Si no le aparece Pro, nos vamos al botón actualizar, actualizamos nuestro formulario y ahora sí ya nos aparece For Limiter Pro. Configuramos y en For Limiter Pro configuramos la fecha y hora de caducidad. Por ejemplo, el examen va a ser el 30 de marzo y yo voy a tomar el examen a las 4 de la tarde. Si yo les voy a dar 50 minutos a los estudiantes, entonces le pongo que la fecha de caducidad, la hora de caducidad va a ser a las 4:50 pm. Porque si le dejamos AM, el estudiante no va a poder entrar al examen. Configuramos. En este espacio escribimos el mensaje que debe aparecerle cuando su hora ha finalizado. Si el estudiante aún está dando examen, este es el mensaje que le va a aparecer. Le quitamos la marca de este espacio para que no nos lleguen correos cada vez que un estudiante dé examen. Bien,
Si el estudiante pasa de este tiempo, le va a aparecer este mensaje diciéndole pues que lastimosamente no ha podido enviar el examen y ese examen no va a quedar registrado, ni siquiera quedan registradas las preguntas que ya ha contestado. Si él no envió el examen, simplemente va a aparecer como que él no estuvo en el examen. Guardamos y habilitamos. De esa manera, cuando el estudiante empiece a dar su examen, va a correr el tiempo hasta esta fecha y hasta esta hora. Es decir, nosotros podemos enviar el enlace del examen a las 4 de la tarde y el formulario automáticamente se va a cerrar a las 4:50. Si nosotros quisiéramos controlar el límite de tiempo manualmente, no utilizamos ForMlimiter, sino que utilizamos la opción manual que nos da Google Forms. Esa opción manual la encontramos en respuestas. Y aquí la tenemos. Se aceptan respuestas. Eso significa que el estudiante puede abrir el formulario y dar su examen. Si nosotros quisiéramos que ningún estudiante pueda abrir el formulario para dar examen, lo marcamos para que se deshabilite o lo habilitamos. ¿Ok? Vamos a darle ahora puntaje a las preguntas. La única pregunta que no tendría puntaje sería nombre completo. Las demás, selecciono la pregunta, clave de respuesta, y esta pregunta, por ejemplo, va a valer 20 puntos. Listo. En esta pregunta, el estudiante puede escoger una de las opciones, clave de respuesta. Habíamos dicho que la pregunta valía 10 puntos. Y la respuesta correcta sería acá. Listo. Y así hacemos con las demás. Clave de respuesta, 20 puntos, y marco cuáles serían las respuestas correctas. En este tipo de preguntas marcamos cuáles serían las respuestas correctas y le vamos asignando puntaje. Por ejemplo, bien, de tal manera que si el estudiante contesta una, yo tengo la oportunidad de ponerle solamente el valor que corresponde a una, que en este caso sería 5. En este tipo de preguntas solamente pongo la calificación, porque las respuestas pueden variar. En total, el puntaje de mi examen es de 180. Aquel estudiante que saque 180 habría sacado 10, es decir, la calificación luego tengo que ponderarla a 10. Bien, vamos a ver una última prueba, vista previa. Aquí me pide que ingrese con el correo electrónico. Correo electrónico institucional, ¿verdad? Listo. Y me pide el nombre completo. Abajo pueden ver, me aparece cuántas preguntas llevo y cuántas preguntas me faltan. Siguiente. Presionar siguiente.
Finalmente, después de haber dado el examen, el estudiante le va a aparecer el mensaje que nosotros hayamos configurado y ya no puede volver a dar examen. Si el estudiante intentara regresar, le va a aparecer que él ya ha respondido el examen. Bien, no olvidemos ponerle nombre a nuestro formulario. Por ejemplo, para enviar el enlace a los estudiantes y que ellos puedan rendir el examen, presionamos el botón enviar. Escogemos el hipervínculo, copiamos el enlace, este es el enlace que tenemos que enviarle a nuestros estudiantes, presionamos copiar y se lo podemos enviar por los diferentes medios con los que nos comunicamos con ellos, ¿no? Sea por WhatsApp, Classroom, correo electrónico, etc. El medio que ustedes usan para la comunicación con ellos servirá para poder enviarles el enlace. Bien, ¿cómo vamos a calificar? Para calificar los exámenes que hemos recibido, nos vamos a respuesta. En respuesta nos vamos a individual y vamos seleccionando por cada una de las respuestas que hemos recibido. Probablemente no conocemos a este estudiante por su correo electrónico, pero sabemos que más abajo él ha escrito su nombre. El estudiante ha sacado individual. Seleccionamos los diferentes correos electrónicos que nos van a aparecer en esta lista. Vemos que el estudiante ha sacado 85 de 180 puntos, es decir, casi la mitad. Bajamos, vemos que ha ingresado el correo electrónico y vemos que ha ingresado el nombre. Entonces ya sabemos de quién se trata. Esta pregunta no la calificamos. Las que calificamos y que hemos dejado como abiertas son estas. Aquí vemos la pregunta, vemos la respuesta que el estudiante ha ingresado y si coincide con lo que nosotros esperábamos, le ponemos la calificación. Esta pregunta automáticamente la ha calificado Google. Ha sacado 10. En esta ha sacado 20. Acá ha sacado buena nota. En esta también ha sacado buena nota. En esta, por ejemplo, no ha acertado ninguna. En la primera tenía que marcar la primera y la segunda opción, pero no ha marcado la segunda. Como ha marcado una, entonces puedo ponerle 5. En la segunda tenía que marcar la primera y tenía que marcar la segunda. No ha marcado la segunda, le vamos a poner 5. En la tercera tenía que marcar la segunda y la última. No ha marcado una, le ponemos 5. Lo mismo para Chrome, no ha marcado ninguna, le dejamos en 0. Y la última también le vamos a dejar en 0. Entonces, finalmente, aquí este estudiante ha sacado en esta pregunta, ha sacado 15 de 55 puntos. Bien, esta pregunta Google Forms la ha calificado automáticamente. Aquí también el estudiante ha acertado muy bien. Y esta pregunta, como también tenía una respuesta abierta, tengo que calificarla manualmente. Esto está correcto y le pongo 20. Si alguna estuviera incorrecta, le pongo 15. Y así. Una vez pues que ya está calificado, presionamos guardar y el estudiante tendrá ahora la calificación exacta, ¿no? De 85, ahora tiene 140. No vamos a publicar aún, ¿sí? Porque si no le llegaría al estudiante este valor
y él no lo va a entender. Y vamos a tener muchas preguntas que responder porque nos va a preguntar qué significa 140, qué significa 180. Entonces, para evitarnos esas preguntas, esto todavía no publiquemos. Podemos imprimir cada examen en PDF si es necesario, o podemos imprimir todos los exámenes si es necesario. En los tres puntitos aquí tenemos la opción de imprimir todas las respuestas. Con eso tendríamos impreso en PDF los exámenes de todos los estudiantes. Finalmente, para ver en Excel las calificaciones con nombres y correos de los estudiantes, hay que crear una hoja de cálculo. Presionamos en este botoncito verde, se va a crear una hoja de cálculo con el nombre que nosotros grabamos en el formulario. Presionamos crear. Y aquí tenemos, en una hoja de cálculo, tenemos el nombre del estudiante, el correo electrónico de él, la puntuación, la fecha y hora a la cual se ha acercado, la cual ha rendido el examen, y tenemos sus diferentes respuestas. Los datos que más nos interesan son la puntuación y el nombre completo. Este archivo lo podemos descargar como archivo de Excel y luego le agregamos las columnas que faltan, que por ejemplo sería la ponderación. Cualquier pregunta la pueden hacer debajo del video o la pueden hacer en el Classroom que ha sido creado para Google Forms. Muchas gracias.